Hay días en los que me levanto y me doy cuenta de que estoy haciendo cosas que hace unos años me parecían imposibles, cosas que antes me paralizaban. Me daba miedo solo pensarlas. No por falta de capacidad, no porque no quisiera crecer, sino porque me costaba mucho imaginarme haciendo algo que saliera del libreto, del camino seguro, de lo que yo creía que me daba cierta estabilidad. Pero el crecimiento no se da donde hay certeza, se da donde hay incertidumbre. Y muchas veces esa incertidumbre viene acompañada de rechazo, de fricción, de incomodidad. Y claro, uno no quiere incomodarse, uno quiere avanzar sin que le digan que no. Uno quiere emprender y que todo fluya. Uno quiere arriesgar, pero también quiere asegurar. Y ahí es donde me di cuenta de algo que me marcó profundamente. El problema no era el rechazo. El problema no era el error. El problema no era que a veces las cosas no salieran como yo esperaba. El problema era lo que yo esperaba, lo que yo me imaginaba que debía pasar. Porque cuando uno empieza algo nuevo, un proyecto, una idea, una conversación, uno ya se hizo una película en la cabeza de cómo debería ser el resultado. Y el problema con esa película es que cuando no se cumple uno siente que falló. Y ahí es donde se mete la frustración, la duda, la voz que te dice que mejor no lo vuelvas a intentar. Entonces empecé a hacer un cambio, chiquito, pero poderoso. Empecé a soltar la necesidad de que el resultado validara mi acción. Empecé a dejar de buscar aprobación en lo externo y a mirar con más compasión mi propio esfuerzo. Me empecé a dar crédito por lo que antes ni siquiera me atrevía a intentar y eso me cambió por dentro, porque ahí entendí que el verdadero progreso está en la acción, no en el resultado. Cuando logré hacer ese clic, muchas cosas empezaron a fluir de otra manera, porque antes, si yo hacía algo y no funcionaba, me sentía mal, me cuestionaba, me daba duro, como si el hecho de que no saliera como yo quería significara que yo había hecho algo mal. Pero no es así, no siempre. A veces haces todo lo que está en tus manos con la mejor intención, con todo tu corazón, y aún así no ves el fruto de inmediato. A veces ni siquiera lo ves. Y si uno solo se enfoca en el resultado, lo más probable es que se canse, que se rinda, que deje de actuar. Y entonces descubrí algo más profundo, que el verdadero liderazgo, el liderazgo que transforma, que inspira, que construye, empieza por reconocer el valor de cada paso, incluso si el paso no te lleva a donde esperabas, que emprender no es una línea recta hacia el éxito, es una danza entre intentarlo y volverlo a intentar, entre darte permiso de fallar y aún así volver a pararte con la frente en alto. Es un juego de resistencia, no de perfección. Así que hoy cuando hago algo nuevo ya no me exijo que salga perfecto, ya no necesito que todo funcione a la primera, ya no busco la aprobación inmediata. Hoy me enfoco en si lo hice, en si lo intenté, en si me atreví, y eso para mí ya es una victoria, porque cada acción tomada desde la intención y desde el coraje ya es un paso más cerca de convertirme en la persona que quiero ser. Y lo más curioso es que cuando uno actúa desde ese lugar, desde la conciencia de que lo importante es dar el paso, entonces empiezan a pasar cosas. A veces no de inmediato, a veces no como uno se lo imaginaba, pero pasan, porque el universo se mueve cuando tú te mueves. Y cuando actúas sin apego, cuando haces lo que tienes que hacer por la alegría de hacerlo, por la libertad de haberlo hecho sin quedarte atrapado en el resultado, ahí hay magia. Y claro que no es fácil, porque todos tenemos expectativas, todos queremos que las cosas salgan bien, todos queremos ganar, avanzar, ver resultados, pero hay una libertad muy profunda en saber que tú ya ganaste solo por el hecho de haber actuado, que tú ya estás creciendo solo por haberte atrevido, que tú ya estás ganando aunque no se note por fuera, porque por dentro estás rompiendo un patrón, estás construyendo una nueva identidad. Estás dejando de ser alguien que solo piensa y empieza a ser alguien que se lanza, que se mueve, que actúa, que crea. Y cuando te das cuenta de eso, ya no esperas a que todo esté perfecto, ya no te paralizas por miedo a equivocarte, empiezas a jugar, a experimentar, a vivir, y esa es una forma mucho más poderosa de estar en el mundo. Uno empieza creyendo que todo se trata de ganar, que el resultado es lo que valida el esfuerzo, que si te dijeron que sí, valió la pena.
que si salió como esperabas, hiciste lo correcto. Y al principio uno opera así, uno actúa esperando que pase algo específico, uno hace porque quiere ver un efecto, pero con el tiempo y sobre todo con los golpes, uno se da cuenta de que ese camino cansa, porque a veces haces mucho y no ves nada, a veces das todo y no pasa lo que soñaste. Entonces empiezas a mirar para adentro y te preguntas, ¿y si no se trata de ganar, sino de transformarse? Y ahí descubrí algo que para mí fue un antes y un después. Me di cuenta de que cada vez que actuaba sin quedarme pegado al resultado, algo dentro de mí se fortalecía, como si estuviera entrenando otro músculo, un músculo más profundo, más silencioso, ese que no necesita que las cosas salgan bien para sentirse firme, ese que no depende del sí o del no, sino del hecho de haber actuado desde el centro, desde la decisión, desde el compromiso conmigo mismo. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a convertirme en otra persona. Ya no era el que dudaba tanto antes de hacer algo, ya no era el que necesitaba garantías para moverse. Empecé a ser más liviano, más libre, más valiente, porque cuando ya no estás buscando que todo salga perfecto, actúas desde otro lugar. Ya no te defines por el resultado, te defines por tu capacidad de seguir avanzando, de seguir intentando, de seguir creando, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando nadie lo nota. Y esa libertad, esa sí que no tiene precio, porque cuando actúas sin estar atado al resultado, ya no estás a merced de lo que pase afuera. Tu identidad se construye adentro, se fortalece desde el acto mismo de moverte, de expresarte, de arriesgar. Y ese cambio es lo que verdaderamente transforma tu vida. Me acuerdo una vez, hace años, que me invitaron a dar una charla. No era un evento grande, ni una convención como las que uno sueña al principio. Era una reunión pequeña, unas 20 personas, en una sala modesta, pero para mí en ese momento era enorme. Me preparé con todo, hice mis notas, visualicé todo, y el día llegó, hablé con el corazón, di lo mejor de mí, y cuando terminé, silencio, un par de aplausos suaves. Nadie se acercó. Nadie dijo nada. Me bajé del escenario sintiéndome vacío. Le di 1000 vueltas en la cabeza a lo que había dicho. Pensaba si me había equivocado, si había aburrido, si no era suficiente. Hasta que en medio del insomnio algo cambió. Me pregunté, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no me basta con saber que lo hice? ¿Por qué necesito que me lo confirmen desde afuera? Y ahí entendí que el problema no era la reacción, era mi apego, mi necesidad de aprobación, de resultado. Y desde ese día empecé a soltar. Empecé a actuar desde un lugar distinto, más limpio, más ligero. A veces hablo y la gente se emociona, a veces no. Pero yo me bajo tranquilo, porque sé que hice lo que tenía que hacer. Porque el valor ya no está en el eco que produce mi voz, sino en el acto mismo de haber hablado. Es como sembrar en tierra seca. Tú no sabes si va a brotar algo, no sabes si mañana vas a ver verde, pero si te conectas con el hecho de haber sembrado, con el gesto, con el acto en sí, ya no estás esperando nada para sentirte pleno. Te basta con haberlo hecho, porque ese acto, así solito, sin recompensa, ya te está haciendo más fuerte. Y al final uno se da cuenta de que no es el resultado lo que lo transforma a uno, es el camino. Es todo lo que pasa por dentro cuando uno se atreve, cuando uno hace aunque tenga miedo, cuando uno da aunque no sepa si va a recibir algo, porque ahí es donde se va formando algo más importante que el éxito: carácter, silencio interior, fortaleza, eso que no se compra, que no se enseña, que no se puede fingir, eso que uno solo construye en lo secreto, mientras camina, mientras insiste, mientras siembra, aunque nadie lo vea. Hoy no necesito que todo salga bien para sentir que estoy avanzando, porque ya entendí que avanzar no es llegar, avanzar es moverse, es decirle que sí a la vida, sin garantías. Y si ese es el precio por crecer, entonces vale la pena pagarlo cada día.